tanto odio tienen contra López Obrador, se ha convertido en el protagonista de sus peores pesadillas, que queda demostrado, ojo, que los Krause no pueden vivir sin López Obrador, para bien o para mal, dependiendo de la trinchera desde la que se haga un balance. Ayer, creo que fue ayer, sí fue ayer, le hicieron un homenaje o algo por el estilo a Enrique Krause en el periódico Reforma, porque cumple 75 años, la verdad, ni busqué cuándo era cumpleaños de Enrique Krause, pero leí y me llamó mucho la atención el regalo que le escribe León Krause, el hijo del intelectual orgánico, en las páginas de Reforma. Este hombre que ahora también está junto a Jorge Ramos allá en Florida trabajando para Univisión, para que más o menos haga sus cuentas. León Krause no escribe tanto sobre su papá, sino López Obrador. O sea, López Obrador es el protagonista del regalo a su papá. Imagínense qué tanto alucinan al presidente de México, y si me permite, le voy a leer, no sé si alcance a leer todo, pero dice: Enrique Krause tenía razón. Escribe León Krause, periodista en la cadena Univisión. El cumpleaños 75 de mi padre ha coincidido con la publicación de su libro más reciente, Spinoza en el Parque México. Es un recorrido por su vida, sus lecturas y sus influencias intelectuales, pero no son sus memorias, o al menos no enteramente. Para hacerlo, el libro tendría que incluir un capítulo que quizá no le corresponde escribir a él. Es la historia de cuando ha tenido la razón. Hace un lustro, en otra oportunidad para reflexionar sobre la vida de mi padre, exalté su valentía intelectual, recordé sus ensayos más polémicos, escribí sobre la reacción a aquel texto célebre sobre Carlos Fuentes o el recibimiento, o por una democracia sin adjetivos. Recordé cómo, siendo muy chico, escuché a mi padre ponderar las consecuencias ineludibles del arrojo, los costos de decir las cosas como son. Sí, chucha, y tus calzones, eso de decir chucha, tus calzones es mío, no vaya a pensar que lo escribió León. Sería ingenuo sugerir que el precio de su valentía no ha sido por momentos una carga. Le ha dolido el linchamiento en redes sociales, esa lluvia de adjetivos que descalifica su obra desde la mezquindad o peor, el desconocimiento. Pero intuyo que le queda la serenidad moral de haber tenido razón. Y en ningún caso ha tenido tanta razón como en su disección de la biografía, el talante y el destino de Andrés Manuel López Obrador. Me acuerdo bien de los meses que mi padre dedicó hace ya casi 2 décadas a escribir El Mesías Tropical, el ensayo canónico sobre López Obrador antes de la elección de 2006. Ahora que lo releo, confirmo no solo mis recuerdos, sino mis impresiones de entonces. Es antes que nada un ensayo profundo y respetuoso que busca en la vida de López Obrador las claves para entender el posible rumbo de un gobierno suyo. Es la biografía del poder del candidato y la de sus ascendientes, su entorno y sus ambiciones. Desde esa meditación exhaustiva, mi padre llega a la conclusión que le costaría años de injusto oprobio. Un gobierno de López Obrador corría el riesgo de desembocar en un retroceso democrático. La pulsión autoritaria podía derivar en un proceso de erosión institucional. Era posible que la interpretación de la justicia del propio López Obrador terminara estando por encima de la ley. López Obrador ignoraría del mundo en detrimento de México, gobernaría con una pasión nimbada por una misión providencial que no podrá dejar de ser esencialmente disruptiva, intolerante. No solo eso, de perder en 2006, adelantó mi padre en ese ensayo publicado meses antes de la elección, López Obrador desconocería los resultados, aducirá fraude, hablará de complot, fustigará a los ricos, redoblará sus apuestas. Al final del ensayo se lee hoy, como una triste profecía, de llegar al poder el hombre maná que se ha propuesto purificar
de una vez por todas la existencia de México, descubrirá tarde o temprano que los países no se purifican, en todo caso se mejoran, escribió mi padre. La desilusión de las expectativas mesiánicas sobrevendrá inevitablemente en el trance. México habrá perdido años irrecuperables. López Obrador nunca le perdonó el diagnóstico, quizá ha sido tan inclemente en su antipatía porque sabe desde que leyó el ensayo semanas antes de la elección que el juicio del biógrafo era preciso. Eso es lo que recordará la historia. Entonces, como ahora Enrique Krause tenía razón. Feliz cumpleaños. Imagínese el nivel de alucinación. Imagínese cómo lo odian los Krause, que hasta para el regalo de cumpleaños del papá tienen que escribir sobre López Obrador. Mi querido Toño, dame tu opinión de esta basura que acabo de leer y lo leo para exhibir a los personajes. Si Enrique Krause está dolido por lo que decimos de él en redes sociales, pues que se oiga claro y lejos. Qué mamadas escribe su hijo para celebrarle su cumpleaños. Tenías razón, papá, pero déjame regalarte mi análisis sobre lo que has escrito sobre López Obrador. ¿Qué jaladas son esas? No, hay que desconexión con la gente, ¿no? O sea, imagínate, ellos dos creen que verdaderamente con esta columna que le regala ahí en Reforma, la gente va a agarrar el pedo, ¿no? Y va a decir, ay, no, sí son buena gente. Cuando pues en la realidad ellos mismos se están exhibiendo. Yo no sé con qué cara y verdaderamente con qué, pues, idea Enrique Krause sale ahí a ventilar a su papá. Que, mira, si te soy perfectamente honesto, como figura pública, alguien tiene que pues mostrarse fuerte, no sé, ¿no? Impenetrable ante la crítica y etcétera. Él siempre ha manejado ser un tipo intachable y ser un gran historiador y una eminencia de la academia, cosa que no es de ninguna ni de otra. Lo único que es un empresario editorial que desafortunadamente ha tenido pues varios contratos con gobiernos pasados, ¿no? Y en todo caso, por su pura imagen personal, pues tendría que aparecer con ese porte, ¿no? Mira, a mí me han galardonado aquí en Europa y la chingada, y es mi cumpleaños. Y el hijo hace todo lo contrario, ¿no? El hijo lo pone como un vato que se siente angustiado por la crítica, al que le han dolido los sobrenombres, al que le han dolido que lo exhiban en las redes sociales y en todas partes, ¿no? O sea, imagínate, creo que ahí ya empezamos mal. Punto número dos, vamos, no me sorprende que hagan este tipo de cosas y que sean apapachadas por el Reforma. Yo te digo, creo que en todo caso los que le asesoran la imagen a estos cuates, que son muchísimos, deben decirle, híjole, Enrique, así como cuando te dije, no compres esa casa en Los Ángeles. Pues mira, mejor no hagas este tipo de declaraciones sobre tu papá porque pues va a ser contraproducente para él, va a quedar como un pendejo, como un lloroncito, así va a quedar como un bebito. No hagas esto, no le hagas esto a tu pobre padre. Además de todo, Vicente, aquí Ricardo Sevilla nos ha planteado una y otra vez cómo es que Enrique Krause pues no escribe nada, ¿no? A él le escriben todas las columnas, en la llamada esta operación Berlín, todos se lo hacían, como el junior que es hijo de otro junior, que había sido hijo de otro junior, ¿no? Entonces, creo que esto pues, les afecta a ellos, pero insisto, retoma la idea de cómo es que hay una desesperación hasta psiquiátrica, ¿no? Hasta patológica de estos pobres personajes que viven con López Obrador en sus conciencias, ¿no? Imagínate lo que es despertarte y tener ese odio hacia López Obrador, pasar tuiteando sobre él, escribiendo sobre él, en las comidas familiares. Yo no sé, sus propias familias los han de odiar. Decir, puta, otra vez el tema de López Obrador está en la... Imagínate, Vicente, ¿no? O sea, tú y yo, fíjate cómo es la cosa. Cuando tú y yo nos encontramos en alguna parte del mundo siempre y que salimos y nos echamos una cerveza, o nos comemos una hamburguesa y etcétera, no estamos hablando de política todo el tiempo, ¿no? O sea, me pregunto, ¿cómo te va en Kansas City? O te pregunto, oye, ¿qué tal con esta muchacha con la que anda saliendo? No sé, ¿no? Pero todo el tema no es la política y para estos pobres cabrones sí. ¿Te imaginas lo mucho que sufren? Yo ya siento en estos momentos mucha tristeza por ellos, los compadezco, de verdad me dan pena, pobrecitos. Así sufren desde sus propias pobres almas, hasta pesadillas, como bien has dicho, les debe causar López Obrador.
Oye, Toño, y grábenme, muchachos.